conducido por Bienvenido Rodríguez, bajo la coordinación de quien les habla, su anfitrión general retirado Miguel Ángel Cordero. Hoy tenemos el tema impacto geopolítico de las instituciones públicas en el desarrollo sostenido del Estado. Vamos a tratar algunos temas sobre los principales actores internacionales y luego, en una última sesión, aterrizaremos aquí en nuestro patio, nuestra amada República Dominicana, para determinar cuál será el impacto geopolítico a nivel de nuestras instituciones en búsqueda de la institucionalidad, donde debe existir un régimen de gobernanza y gobernabilidad que vaya enfocado hacia lo que es el bienestar social, ese ideal que debe ser pragmatizado por cada uno de los estados en cuanto a qué es lo que confiere y que busca y que precisa lo que es la ciencia geopolítica, el bienestar, no las guerras como piensan algunas, porque decimos que no existe viento favorable para quien no sabe hacia dónde va, como dijera ese gran estilista del ámbito de las letras y la literatura, Séneca. Pero también podríamos decir que el 90% de las personas sienten que no pasa nada favorable porque sienten que no les pasa nada favorable, porque en verdad no saben lo que desean que les pase. Y eso mismo sucede con los estados. Los estados muchas veces, en muchas ocasiones, se distraen, se diluyen en lo que es un esquema de no saber hacia dónde van, pero porque no sabe hacia dónde están. Y nosotros debemos, en base a esos dos pensamientos de Séneca, determinar que los estados, en primer lugar, tienen que concebir una relación dinámica interna y luego externa fundamentada en quiénes somos, como decía Samuel P. Huntington, ese honorable profesor de la Universidad de Harvard, autor de Choque de Civilizaciones, la tercera guerra del futuro. Pero también tenemos que considerar que un Estado que no se cuestiona es un Estado que no funciona, es un Estado que no va encaminado hacia lo que es un desarrollo sostenible por falta de un cuestionamiento dentro del contexto del impacto geopolítico a través de sus políticas públicas. Entonces, hay estados que viven de las ilusiones como hay personas que viven de las ilusiones. Es una de las grandes combinaciones y podríamos decir, por ello ese pensamiento de Rudolf Helen, el padre de la ciencia geopolítica, quien en 1916 parió este concepto, que habló, el Estado es un órgano viviente. ¿Por qué el Estado es un órgano viviente? Porque nace, crece, pero también muere. Es un órgano que está llamado a funcionar, pero cuando nosotros realizamos un análisis FODA sobre el Estado, que es lo mismo que realizar un análisis geopolítico, nos damos cuenta que el Estado tiene fortaleza, tiene obstáculos, tiene debilidades y tiene amenazas. La grandeza de los gobernantes que se encaminan hacia el rumbo de lo que es el estadista está fundamentada en determinar dónde están sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades, pero sobre todo sus amenazas. Pero los gobernantes, los presidentes, los mandatarios no están llamados a saberlo todo, pero sí deben tener un gran equipo. Un equipo multisectorial, dinámico, que pueda orientarlo, que deba ubicarlo en el ámbito de lo que es el conocimiento de ese ser viviente llamado Estado. Porque podríamos decir, en similitud a lo que dice Rudolf Helen, si las personas no tienen voluntad,
no se sabe hacia dónde llegan. Una persona que tiene voluntad llega lejos. Eso mismo sucede con un Estado. Un Estado con voluntad llega lejos. Un Estado que no tiene voluntad no sabe hacia dónde va. Y por eso nos referimos dentro del contexto de lo que es la ciencia política, que los Estados, cuando están dirigidos por gobernantes que no manejan la voluntad política, pero a la vez un equipo de gobierno que no tiene esa diatriba en el sentido de apoyar a su ejecutivo para encaminar los mejores esfuerzos y generar, parir, producir lo que son políticas públicas en sus diferentes ámbitos, con el objeto de alivianar la carga sobre la marcha para propiciar el bienestar al pueblo. Por ello hablamos que la consecución de los intereses nacionales que están pragmatizados en las constituciones de la República es a lo que se le llaman los objetivos nacionales, y que todo orden institucional debe estar fundamentado en el ámbito legal, por lo cual solo hay que revisar la Constitución de la República para saber hacia dónde queremos ir, que es lo mismo prácticamente en materia de funcionalidad, hacia dónde vamos. Debe ser ese el norte. La parte institucional debe estar encaminada en relación al interés nacional, que se encuentra a su vez como objetivo nacional en lo que es la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque los mandatarios deben elegir, deben seleccionar un equipo que vaya relacionado a sus intenciones y que tenga esa misma voluntad que él tiene, que él desea y que fue comunicado a través de una campaña, de un proceso de elección que pragmatiza su verdadera intención, y por lo tanto esa voluntad política debe pragmatizarse en el orden, la constancia, pero sobre todo la perseverancia en un ámbito de un sistema político en el cual los ciudadanos se sientan acogidos, se sientan en primera línea no como espectadores, sino como realizadores, como visualizadores de una política de Estado acorde a sus necesidades. Y por eso la geopolítica como ciencia nos permite conocer a través de los factores del poder nacional cómo se genera esa dinámica funcional de los estados y crear un esquema que nos permita alcanzar lo que es la satisfacción a través de la comunicación de ese Estado mediante sus políticas públicas, las cuales deben ser coherentes, diáfanas, acertadas, porque de nada vale una buena intención si no se tiene una buena programación sobre lo que se quiere. Pues solo la voluntad política es capaz de garantizar lo que es la taxonomía de la seguridad, y esa taxonomía de la seguridad es el fundamento básico para lo que es una verdadera intención en materia de seguridad ciudadana, seguridad pública, seguridad jurídica, seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad sanitaria. Y todo este contexto va imbuido en lo que es una verdadera gobernanza y gobernabilidad en un contexto de diafanidad, donde el Estado juega un rol fundamental para lo que es la felicidad de sus ciudadanos o de su pueblo, como también se le pueda llamar. Si nos preguntamos en el ámbito de lo que es las relaciones internacionales, ¿cumple el Estado con este postulado? Bueno, tendríamos que analizar parte por parte ese conjunto, pero dentro de ese conjunto, los subconjuntos, dentro del contexto de los poderes del Estado o los factores del poder nacional, ¿qué
está pasando? Que aunque es muy seguro que visualicemos el factor económico como una respuesta, es el único elemento, podríamos decir, que se puede visualizar para concretar, para determinar si el Estado va funcionando de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque cuando el elemento económico está palideciendo, como cuando se está fortaleciendo, es notorio en el contexto de lo que es el factor social. Y todos los estados quieren vender mucho y quieren comprar poco, pero ahí está la grandeza de cada estado en saber promover su riqueza fundamentado en su voluntad para manejar una balanza comercial favorable en el ámbito de que todas las oportunidades de producción interna puedan ser reflejadas a nivel externo para tener mayores exportaciones que importaciones, y de esa manera se maneja una balanza comercial favorable, que es uno de los dilemas que estamos visualizando y estamos viviendo en la actualidad en lo que es la dinámica relacional en el ámbito de las relaciones internacionales, y que los Estados Unidos están en estos momentos tratando de equilibrar, de balancear, porque entienden que tienen una balanza comercial muy desfavorable, comenzando con los Estados Unidos de México, que tiene una balanza comercial favorable de 146 mil millones de dólares, con China, una balanza comercial favorable de 295 mil millones de dólares. Pero no vamos a dejar atrás lo que es la Unión Europea, donde la mayoría de los estados de la Unión Europea pues manejan una balanza comercial, y esto es lo que está tratando de recomponer ahora mismo el presidente Donald Trump. Y si analizamos el comercio internacional, también podríamos asegurar que el estado que más vende, que es China, ahora mismo la fábrica del mundo, y el estado que más compra, como lo es Estados Unidos, está ahora mismo en una balanza de discusión el por qué tú vendes más que yo. Y es lo que se está cuestionando en el ámbito de la política exterior de los Estados Unidos. Y la pregunta que nos hacemos, ¿podría cambiar este modelo como parte de una nueva era dentro del contexto del comercio global? Es muy probable. Es muy probable porque la famosa guerra de los aranceles, la cual yo denomino la diplomacia de los aranceles, va encaminada hacia allá. Y debemos recordar que esta es una medida que no se ha tomado de una manera multilateral. Se está tomando de una manera bilateral. Se está atacando estado por estado de una manera individual, con la intención de evitar que el daño sea mayor que la enfermedad. Entonces, los Estados Unidos está cambiando lo que se llama en la actualidad lo que es la regla del juego en el ámbito del comercio internacional. Y la mayoría de las potencias, tanto europeas como asiáticas, ahora mismo están en vilo, están, podríamos decir, pendientes de qué está sucediendo en Estados Unidos, porque estamos ante el cambio de un nuevo paradigma. Estamos ante una nueva eventualidad que no se esperaba, donde los actores principales, como Estados Unidos, podríamos decir, ¿qué está ocultando Estados Unidos detrás de lo que es el conflicto de la guerra Rusia y Ucrania? ¿Será en verdad este el foco de atención, el foco de interés dentro del ámbito de la política exterior de los Estados Unidos? Hay que visualizar y analizar cada uno de los elementos que podrían estar detrás de esta cortina de humo, como es
la creación de un nuevo orden global, unipolar, podría ser, o bipolar. Bueno, unipolar es pretender mucho. Más podríamos decir bipolar, para compartir con China como segunda potencia económica un ámbito de poder, pero a la vez esa dinámica relacional generada con Rusia y con ello con Vladimir Putin podría generar también aspiraciones por parte de Putin a ser considerado como una potencia global capaz de rivalizar con los Estados Unidos y discutir con China ese segundo lugar, algo que es sumamente difícil, porque para emerger en un segundo lugar y competir por un primero, la economía es un factor fundamental que hay que considerar, porque ninguna potencia se coloca sin tener un crecimiento económico, y eso le está faltando a Rusia, que apenas tiene un PIB de un 2.1%. Ahora, en este último mes, el PIB de los Estados Unidos se ha disparado en un 30.3%. El de China ha mejorado en un 19.4%, pero se ha estancado. Su crecimiento se ha estancado. Y esto, nos preguntamos, ¿a qué se debe? ¿Será debido a la competencia, a la política exterior de Donald Trump? Bueno, hay que pensarlo, porque estamos visualizando que los Estados Unidos están procediendo a la reconfiguración de un nuevo estatus dentro del orden global, con una serie de medidas que están afectando y van a afectar a sus socios tradicionales, porque en verdad tiene, para poder reconfigurarse como y contener su hegemonía dentro del contexto como potencia económica global, tiene que realizar algunos ajustes, y con ello podríamos decir que el dólar en estos momentos está jugando un papel crucial. La misión quizás de Donald Trump es restar importancia a lo que es el dólar como moneda de reserva y como moneda de intercambio internacional, fortaleciendo sus recaudaciones para mejorar el estado y el estatus de vida de sus nacionales. Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos decir que un dólar fuerte limita a los Estados Unidos. Y ahora mismo podemos visualizar, si analizamos, la mayoría de los bancos centrales están corriendo detrás de lo que es la compra del oro. El oro que se ha disparado a unos $3,000 está siendo demandado. ¿Por qué? Porque los estados están buscando que su garantía, su reserva, se mantenga en oro y no en dólar. Y esto va a debilitar, va a bajar la presión al dólar y lo va a hacer, en cierto sentido, más atractivo, porque se puede adquirir mayor mercancía con menos dólar. Es decir, el posicionamiento del dólar, aunque se entienda o se considere que se va a debilitar, podría fortalecerse como una moneda para fines de compra. Habrá más adquisición de productos con un dólar que con un dólar débil, hay que especificar, que con un dólar fuerte. Entonces, se está trabajando tras cámara en ese sentido. Vamos a visualizar, pero sí podríamos decir que la guerra Rusia-Ucrania, su mediación por parte de Donald Trump, podría ser una antesala, una bola de humo para ir propiciando en el ámbito de las relaciones internacionales, pero sobre todo el comercio internacional, reconfigurar la posición del dólar y luego con ello poder comprar las deudas de los Estados Unidos en dólar a mejor precio, bajando el interés del dólar y
en este sentido, bajar la inflación de los Estados Unidos y crear un nuevo clima dentro de lo que se llama la gobernanza y la gobernabilidad en los Estados Unidos. Y con ello vemos una serie de medidas que se están tomando dentro del contexto interno de los Estados Unidos, como es la gestión de Elon Musk dentro de lo que se llama la Oficina de Eficiencia Gubernamental. Quien ha cuestionado, lo primero que cuestionó fue a la USAID. Hay un CR de 90 días de la USAID para analizar qué se estaba haciendo con esos recursos. Ya se han recuperado, se han dejado de invertir o de gastar algunos millones de dólares que iban encaminados a programas que en verdad no beneficiaban a los Estados Unidos. Pero ya vemos el cuestionamiento al Social Security. El Social Security, donde hay personas que murieron hace años y que todavía están cobrando. Pero reciben los familiares de ese difunto ese cheque que emitía el Social Security. No, hay que ver quién lo estaba recibiendo. Pero no solo eso. ¿A qué eran destinados estos recursos que a través del Social Security? Pues se quedaban entrampados en esta institución, y es a lo que Elon Musk ha llamado una catástrofe interna dentro de lo que es el ámbito interno del Estado, con los recursos del Estado, y que ha prometido que los contribuyentes recibirán unos 5,000 a 8,000 dólares de este fondo que se va a crear como resultado de una mala gestión. Pero también podríamos decir que la política exterior de los Estados Unidos, vamos a visualizar cuál será su accionar hoy, 23 de febrero, que Alemania tiene elecciones hoy, las elecciones de Alemania, donde se enfrenta esta joven del Partido Alternativa para Alemania, la AfD, donde su propuesta ha variado. Alice Weidel ha variado su propuesta a este partido, un partido considerado de extrema derecha, con una visión pro-nazi, donde la mayoría de sus dirigentes que han sacado la cabeza en este sentido han tenido que ser echados a un lado por el partido para lograr esa presea que hoy se va a disputar en Alemania. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el punto que ataca Alternativa para Alemania? Las migraciones. ¿Pero por qué las migraciones? Porque considera este partido que las migraciones le han hecho bastante daño. El 18% de la población de Alemania es inmigrante, pero ese 18% ha generado, de acuerdo a estudios, el 41% de los crímenes, y las cárceles de Alemania, el 40% está representado por esos inmigrantes. Podríamos decir entonces, en base a esto, que las migraciones han perjudicado lo que es el estilo de vida de los alemanes. Sí, podríamos decir que sí, porque el Estado ha beneficiado bastante a los inmigrantes, y precisamente en el tiempo de Angela Merkel, en el año de 2015-2016, que abrió su puerta a los refugiados sirios y a la cultura musulmana sobre todo, y se han creado lo que se llaman guetos, y con ello un cordón de miseria, donde esos guetos formados por esos inmigrantes que a su entrada a Alemania pues han recibido fondos y recursos del gobierno para estabilizarse en viviendas públicas, no han podido insertarse en la sociedad alemana, no han podido
ser absorbido por la cultura alemana. Pocos de ellos hablan alemán.